Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder saludarles nuevamente. Hoy nos encontramos con un nuevo desafío. Como vemos en pantalla, tenemos el curso de teología del Nuevo Testamento. Es un curso que nos va a desafiar a nuestro intelecto. La idea de este curso es presentar argumentos de cómo abordar la lectura de este Nuevo Testamento y es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuál será el mejor enfoque para comprender esta parte de la escritura? Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo hacer teología del Nuevo Testamento? La naturaleza y método de esta teología. Y hay algo que es muy importante que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, y es pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros nos acercamos a la escritura de una manera displicente, como no entendiendo que lo que se escribió, cuándo se escribió, cómo se escribió, por qué se escribió, el contexto, los datos, qué se entiende referente a esto, y eso nos debe llamar la atención. Normalmente leemos y lo leemos en nuestro idioma y lo leemos a partir de nuestra propia comprensión de todas las cosas. Entonces, yo quiero llamar su atención porque la escritura tiene unas razones o un porqué. No sé si alguien quisiera ayudarme y mi impresión sobre lo que acabo de decir, si es correcta o no es correcta, mientras que voy poniendo lista. Denis. Pastor, bueno, estamos de acuerdo que es un libro que está vigente a pesar de que fue escrito hace 2000 años y, por ejemplo, en el tiempo de la promesa, pues aún más, pero bajo los contextos que fue escrito y las circunstancias de esa época, eh, la vida probablemente ha avanzado, la tecnología y muchas cosas, pero el ser humano sigue teniendo las mismas deficiencias, los mismos problemas, todo sigue siendo igual, o sea, probablemente cambian los tiempos, pero la humanidad sigue siendo la misma. Ok, perfecto, Denis. Y es muy bueno tu aporte que tú me estás dando, pero hay algo muy importante que hacemos. El contexto cultural, como tú mismo lo has dicho, puede cambiar. El contexto tecnológico también cambia. Pero recuerden que nosotros estamos hablando de la teología del Nuevo Testamento y nosotros tenemos que ver cómo nos vamos a acercar a estudiar esta porción de la escritura. Y es aquí donde yo quiero que nosotros veamos en el gráfico que la historia de la salvación es el hilo conductor unificado de las escrituras. La lectura madura de las sagradas escrituras requiere entender la historia de la salvación como la revelación progresiva del plan divino. Entonces, algo que es muy importante, la estructura y el contenido teológico deben concatenar. La palabra concatenar es como coger eslabón con eslabón, unirlo. Y yo he hablado en otras clases, cuando ustedes han tenido clases conmigo, que nosotros tenemos que unir la historia desde Génesis hasta Apocalipsis en tres tiempos. El primero es la promesa del Mesías, que tiene una dimensión teológica de esperanza, de expectativa. El Mesías prometido va a venir. De hecho, esto alimentó mucho la fe del pueblo de Dios en muchos casos, porque las personas no estaban centradas en el bienestar y en sus propias vidas, sino estaban centradas en algo muy importante,
y era el cumplimiento de esta promesa. Era muy doloroso, muy triste para una mujer el saber que no podía tener hijos y es algo que nosotros tendríamos que considerar. Por eso la lectura que se hace entre Génesis y Malaquías es identificar los anuncios proféticos. Una buena teología parte de esto. Ahora, fíjense que en esta historia de la redención hay tres grandes tiempos, que es la promesa, luego tenemos la encarnación o el cumplimiento y presencia, Dios encarnado, Dios con nosotros, contemplar a Dios hecho carne. Y eso lo vamos a ver en los cuatro evangelios, o por qué no decirlo de esta manera, los cinco evangelios. Cuando ustedes piensan en cinco evangelios, ¿cuáles serían? Es una pregunta, mis queridos hermanos, no sé si me quieren ayudar. Mateo, Lucas, Marcos, este, ay, me faltó, se me fue. Pero El, ¿cuál sería? Ma- o sea, con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿y cuál Ah, sería sí, Juan. el quinto? En los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, Hechos de los Apóstoles. Muchas gracias, Luz, muchas gracias, Denise. Hoy quiero comentarles, como cada clase, yo siempre les pongo nota a los que participan. ¿Por qué razón? Porque creo que tenemos que animarnos a hacer teología. Uno de los desafíos del seminario MINS es que nosotros salgamos de una teología lorito. ¿Sí sabían eso? ¿Saben lo que es la teología lorito? ¿Alguno quisiera hablar? Luz, cuéntame. No, pastor, la verdad no sé. Acá yo tengo el usuario de Zoom, creo que es la hermana Mirna, o no. ¿Quién me ayuda? Es que estoy posando lista para poder anotarlos. ¿Quién es el que está como usuario de Zoom? Voy a nombrar, mire, Alberto, Miriam, Luz, Denise y me falta uno. No sé si sea yo. Sí, pero ese yo necesito un nombre, mi Ah, hermanito. perdón, soy yo, Mirna. Difícilmente yo puedo ver detrás de esa pantalla apagada, pero mi hermana, muchas gracias. Ok. Eh, Aprovecho y de una vez, no sé si se refiere a la teología Lorito a alguien que está memorizando solamente versículos o conceptos, pero no los entiende ni los vive. sí, o la teología lorito es cuando uno busca una argumentación teológica sobre algún punto teológico y lo repite sin entenderlo y sin concatenarlo. El propósito del seminario es que nosotros creemos una conciencia teológica donde cuando vamos a opinar sobre algo contemporáneo, por decir hoy en día, las mujeres dicen mi cuerpo, mi vida, mis decisiones, y deciden sobre un embarazo no deseado, sobre un embarazo, como hoy está tan adelantada la ciencia, y le dicen, venga, tu hijo va a venir con un Alzheimer, o perdón, con un síndrome, no con un Alzheimer, sino con un síndrome de Down o con un retraso mental o con una malformación y las personas, según esta concepción, deciden abortar. Cuando uno tiene una buena teología, no solamente va a ir al mandamiento de no matarás, sino de todo el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir para Él. ¿Cuál es el significado de la familia? ¿Cuál es el significado de el por qué tenemos hijos? ¿Por qué hay hijos que nacen en ciertas condiciones que pues ciertamente nosotros no deseáramos?
Pero entonces, para poder tener una teología que nosotros podamos ver el carácter de Dios, el pecado, la antropología, el plan de Dios para el hogar, para la iglesia, para el reino de Dios, requiere que nosotros pensemos en muchas cosas. ¿Es más comprensible así, mi apreciada hermana? Hermana Mirna, ¿es más comprensible de esta manera? Ah, sí, 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 sí. Muy bien. Entonces es algo que nosotros tenemos que meditar hoy y pensar. Por eso yo les estoy diciendo, vamos a hacer teología del Nuevo Testamento. Muy bien, este es un curso que no es tan pastoral, es un curso más bien con unos desafíos de intelectualidad, de construcción eh, teológica, filosófica, desde la perspectiva de las escrituras. Entonces yo quiero que por favor traten de poner el mayor cuidado porque es un curso que es diferente a otros que son temáticos, pero es un poquito más complicado. Entonces, cuando nosotros leemos en toda la escritura, la promesa es desde Génesis hasta Malaquías. Cuando ya entramos en el tema de la encarnación, estamos hablando de los evangelios propiamente, y cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, en cuanto entramos a Hechos de los Apóstoles, Hechos 1 nos narra de algo muy importante y es la presencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, pero en Hechos 2 ya vemos cómo Él ya había partido y lo están esperando el cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo según como Él lo había ordenado. Entonces, fíjense que el Nuevo Testamento es muy rico en muchas cosas teológicas. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la encarnación o de la presencia de Dios con nosotros. La promesa se vuelve una realidad histórica. El Verbo eterno asume humanidad en el vientre de una virgen. Jesús sana rupturas y revela el amor del Padre. O sea, Él hace la reconciliación plena en su cuerpo, derramando su sangre, entregando su vida. Y nos invita a imitar su vida y a recibir la redención. Ahora la historia no queda ahí, no queda con su muerte en la cruz. Hay resurrección, ascensión y una promesa que aquel que partió va a volver. Cristo vence definitivamente el pecado y la muerte. El Mesías regresará en gloria y establecerá su reino que no es de este mundo. Y eso es algo que nos debe llamar la atención, porque a veces nosotros vivimos el cristianismo sin la claridad de la eternidad. Queremos vivir el cristianismo ya en mi vida. Señor, no me voy a enfermar. Señor, no voy a tener desastres económicos. Señor, mis hijos, mi cónyuge, mi empresa, mi trabajo, todo está bien y todo está seguro. Pero realmente cuando nosotros nos ponemos a pensar la consumación o el final de los tiempos, es lo que más deberíamos estar añorando. Cristo vence definitivamente el pecado y la muerte. El Mesías regresará en gloria y establecerá su reino. Las profecías finales se leen sin miedo y con fe activa, y nuestra historia tiene un sentido glorioso junto a Dios. Aquí todo esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque tenemos que tener una perspectiva o una expectativa mesiánica, ya que desde la caída Dios ha activado un plan de rescate. No caminamos a ciegas. Jesús nos mostró, hay una eternidad, hay vida después de la muerte. Y aunque nosotros lo hemos repetido como loritos, la pregunta es, ¿realmente es algo que
cala nuestro ser, está en nosotros, porque eso es lo que nosotros tenemos que considerar. El Antiguo Testamento simplemente Dios ha sembrado la esperanza de un redentor a lo largo de los siglos de la historia de los israelitas. Pero ahora tenemos más que una promesa, tenemos el cumplimiento. Ya la promesa no es una idea aislada, es la primera luz del evangelio en la historia de la caída. Por eso el cumplimiento de Cristo en medio de nosotros partió la historia. Sí, sí es claro, mis hermanos, para todos ustedes lo que les estoy diciendo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta con toda confianza? Entonces tenemos que partir de una idea y comprender lo primero, ¿qué es la teología? Porque nosotros fácilmente, cuando nosotros respondemos qué es la teología, nosotros vamos a decir que es un estudio disciplinado, sistemático, racional de Dios, lo divino y de las creencias religiosas. La palabra proviene del griego teos, Dios, y logos, estudio, tratado o palabra, porque lo que literalmente significa es el estudio de Dios. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿podemos estudiar a Dios? ¿Ustedes qué piensan? No, pastor, no podemos estudiar a Dios. No, para Entonces, nada. entonces, ¿qué hacemos con esa palabra que es teología? Estudiamos las profecías, estudiamos los evangelios. Eso es lo que estudiamos. Estudiamos el mover de Dios aquí en la tierra, pero no podemos estudiarlo porque como su creación no podemos entenderlo. Porque yo les digo algo que nosotros tenemos que pensar. Y miren, mis amados hermanos, lo hermoso que es nuestro Dios. Nosotros no vamos a llegar a conocer ni en esta vida ni en la que viene plenamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos criaturas y somos racionales. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de teología, que es el estudio de Dios, nosotros siempre le acuñamos una palabrita al lado. Cuando hacemos teología propia, estamos hablando el estudio acerca de Dios. Cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando de los temas que están dentro de la palabra de manera sistemática. Cuando hablamos nosotros de la teología bíblica, es un estudio sobre el proceso orgánico de la autorrevelación de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos en esta noche, mis amados hermanos, con toda claridad y que no tengamos miedo de hacerlo? Dios nos dejó su palabra. Nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios, contiene, no, es palabra de Dios totalmente. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos oír y escuchar la voluntad de Dios. Y esto es muy importante que no lo olvidemos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nosotros no podemos acercarnos a través de las ciencias naturales para que nosotros podamos llegar a conclusiones absolutas en este estudio. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque las ciencias naturales, cuando nosotros nos acercamos al estudio serio de la palabra y estamos haciéndolo de, de manera seria, tenemos que entender algunas cosas. Primero, de la definición de la teología como ciencia acerca de Dios,
Se sigue la necesidad en base de la revelación que Dios ha dado. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos estudiar a Dios, pero Dios dejó su palabra donde Él se autorrevela y tenemos que conocerle a Él. Nuestro Dios es un Dios que se ha revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que Él es un Dios personal. Ahora, ¿qué es importante de estas conclusiones que yo les estoy diciendo? Que no lo vamos a poder tratar científicamente como objetos impersonales, por decir, nosotros podemos usar el método científico eh, en otros elementos y estudiar, porque de eso se trata, ¿o no? Cuando nosotros pensamos en el método científico, nosotros estamos pensando en un método o en un proceso riguroso, sistemático para generar un conocimiento confiable, basado en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la verificación de resultados. Y eso es algo que es muy importante. Por eso el método científico es el conjunto de pasos ordenados que permite explicar fenómenos naturales o sociales mediante la razón lógica, lo que no podemos hacer con la escritura. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios personal y a su vez es un Dios espiritual. No lo podemos poner bajo un microscopio, no lo podemos poner bajo la observación de nuestros ojos, no lo podemos traer y comprobar de esa manera. Pero ¿qué sí nosotros podemos hacer, mis amados hermanos? Es comprobar lo que dice la Biblia sobre él y crecer en este conocimiento. Y es donde nosotros hacemos teología. ¿Esto es claro, mis hermanos? Si hay algo que no es claro, por favor, pregunte. ¿Están ahí mis hermanitos? Sí, pastor, sí, sí estamos escuchando. Sí, dentro de lo que cabe está claro. Sí, todo está claro, pastor. Ok, por eso nosotros tenemos que reconocer la necesidad intrínseca de nosotros de Dios. Miren, todos nosotros hemos sido diseñados para adorar y al que tenemos que adorar es a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios activo. Nosotros, según Romanos capítulo 1, lo podemos ver en la creación, en todo lo creado. No porque lo creado sea Dios, porque eso se llama panteísmo. Nosotros podemos ver porque Dios dice que es de esta manera. Nosotros tenemos que ir a las escrituras y entenderlo cuando dice esta declaración. En Romanos capítulo 1 nos dice con toda claridad la culpabilidad del hombre, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer teología, es acercarnos al estudio de Dios, de lo que Dios dejó como autorrevelación para conocerle. Ahora sí estamos más claros, Denise. ¿Tú qué piensas? Bueno, por ejemplo, Romanos fue escrita por Pablo. Pablo era un
era una persona que tenía conocimiento de los escritos hebreos, ¿no? O sea, él tenía sus conocimientos y él llegó a esas conclusiones, una, porque fue revelación divina, y dos, porque también tenía el estudio y conocía los libros proféticos de ese entonces, ¿no? Sí, claro. El- Y tenía el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos la introducción al Antiguo Testamento? Nosotros los dividimos en la división ordinaria que hace la iglesia. La Torá, que son los 5 primeros libros. Luego tenemos los libros sapienciales. Luego tenemos los libros históricos. Y luego tenemos los libros proféticos. Todos hablan de la promesa de la redención, pero todos manifiestan la ley de Dios. En los primeros libros nosotros sabemos que Dios es creador de todas las cosas y el Nuevo Testamento no va a cambiar la autorrevelación de Dios. Pero lo que sí nosotros podemos decir que hay un desarrollo progresivo de la historia de la redención. Primero, el Mesías era prometido. Génesis 3:15. Nacerá de tu descendencia quien pisará la cabeza de la serpiente. Y eso es muy claro y muy evidente. Pero pasaron 4000 años hasta que llegó Jesucristo. Y a lo largo de estos 4000 años, Dios empezó a revelar más y más sobre él y sobre su Hijo y sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Es así, mis hermanos, o no? es correcto, pastor. Muy bien. De Ahora, acuerdo. cuando hablamos de la teología bíblica y de la teología del Nuevo Testamento, tiene que venir a nuestra mente 4 aspectos teológicos o 4 departamentos. Y ustedes lo tienen en pantalla. Tenemos la teología histórica. Nosotros tenemos que entender cuando el Señor Jesús trajo un ejemplo y nos dice, vino la viuda y depositó 2 blancas. ¿Ustedes saben que la Biblia dice eso? Sí, pastor, sí. Es cuando Jesús les dice que depositó más ella que los ricos que solamente echaron lo que les sobraba. Sí, pero se entiende qué es lo que depositó la viuda. Dos monedas. Pero ¿estás adivinando o cómo lo sabes? Porque No, está escrito en porque la sí, Biblia. sí, 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 sí. Bueno, lo leí, de hecho sí está escrito ahí. Hermana Mirna, ¿usted qué iba a decir? Pues lo sabemos porque está escrito. Ok, pero fíjense que nosotros tenemos que hacer una comprobación de estudio de la razón, porque nosotros no podemos decir así a simple vista, como decir, no, sí, es que fueron 2 blancas, que son 2 monedas, sino tenemos que usar todas unas habilidades gramaticales, históricas, y tenemos que investigar. ¿Es claro esto? Sí, pastor. Entonces, cuando nosotros leemos y decimos de que estando Jesús sentado delante del arca y de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Ahora, ¿qué es un cuadrante? ¿Quién me ayuda?
recuerden que ustedes pidieron un curso de teología del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es yo lo que te estoy diciendo? Que hay un contexto histórico. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, yo tengo entendido que eran unas monedas de bajo valor como cobre, algo así. Ok, muy bien. Pero fíjense que uno tiene que entender el contexto histórico. En el contexto histórico, la moneda judía era de cobre. La más insignificante de la circulación era la que se llamaba lepton o blanca, o nosotros la estamos escuchando en griego el cuadrante, ¿sí? Que era la moneda romana de bronce, usada en transacciones pequeñas equivalente a un 64avo de un denario. Pero, ¿cómo lo averiguamos? A través de una ciencia exacta que se llama la teología histórica, del contexto histórico. O sea, si es claro, entonces ahí nosotros podemos saber, más allá del sentido común, el sentido histórico, porque eso es lo que yo quisiera que ustedes, como ven acá, nosotros tenemos en el sistema histórico. Ahora, en el sistema teológico sistemático, tenemos que considerar qué es lo que estaba pasando. El énfasis del pasaje no está en la cantidad de lo que se daba, sino en la porción y el propósito, la motivación del corazón. Mientras que los ricos daban de lo que les sobraba, la viuda dio todo lo que tenía para vivir, mostrando fe y entrega total. Y esto es algo que nos debe llamar la atención. Ahora fíjense que tenemos que ir a la teología pastoral o la teología práctica. ¿Por qué razón? Porque la teología práctica y la teología pastoral nos va a decir cómo hace más de 2000 años, esto sucedía y cómo nosotros podemos entenderlo mejor. ¿Es claro lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos? Discúlpenme que estoy tan esculero hoy, pero necesitamos aplicarnos un poquito para poder entender este curso. Tengo aquí, creo yo, un nuevo estudiante que es Edurnes León, ¿cierto? Pero no es estudiante, nada más entró, es la esposa del pastor general. Ah, ok. Pensé que tenía que anotarlo como yo tomo lista, pero muy Sí, bien. Muchas gracias por... Entonces no le pongo nota ni nada. Perfecto. Muchas gracias. no, sí. Ok. Bueno, entonces, ahora, fíjense que en el cuadrito que yo tengo acá al frente tenemos algo que es muy importante. La exegética, ¿sí? El tratamiento habitual de la teología distingue cuatro departamentos que se denominan teología histórica, teología sistemática, teología práctica, pero la principal de todas sería la teología exegética. ¿Ustedes saben por qué razón es así? Porque el punto a observar para nuestro propósito del estudio del Nuevo Testamento es poder interpretar correctamente. Hay muchas personas que alegorizan cosas que no deberían aplicar para nuestros días. La teología exegética, como la primera entre las cuatro, o sea, esta precedencia se debe al reconocimiento instintivo de que cuando vamos a hacer teología es lo primero que tenemos que realizar. ¿Qué es la teología exegética? Es la interpretación del texto dentro de su contexto para no equivocarnos en la interpretación. Cuando decimos qué significa, como yo les decía ahorita,
claro, uno dice, y la viuda depositó 2 blancas, pues tiene que haber depositado 2 monedas, uno dice rápidamente. Claro que sí, pero cuando usted abre un diccionario e investiga la época, porque la explicación del texto, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús nos dice en esta parte del pasaje, nos dice que Él está depositando, que la viuda pobre echó, o sea, todo lo que ella tenía. Miren, en la escritura, cuando nosotros vamos a Marcos 12, en el versículo 43 dice de la siguiente manera: entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y uno tiene que, para poder hacer una aplicación correcta, uno dice, echó todo lo que tenía. Les pregunto, allá en México, ¿cuál es la moneda con menor denominación? 50 centavos. 50 centavos de un peso. Sí. Solo usted piense que usted tenía 100 centavos, llega a culto, no tiene para el desayuno, no tiene para el almuerzo, no tiene para la comida y llega el momento de dar la ofrenda y tiene 100 centavos. Mientras que llega el que llegó en su camioneta, ¿sí? Eléctrica, último modelo, con aire acondicionado, 7 puestos y da, no sé, 1,000 pesos mexicanos, ¿no? 1,000 pesos mexicanos es bastante, creo que son más de 15 días de trabajo, ¿o no? Del salario mínimo. ¿Sí me ayudan? 1,000 pesos. Sí, No, es como una semana. Ah, una ¿cuánto, semana. perdón? Sí, ajá, más o menos. Ok, es como una semana, muchas gracias. Como una semana, o sea, es un cuarto del salario mínimo. Pero el rico lo dan, dice la escritura, de lo que sobra. Por eso, fíjense que cuando nosotros estamos interpretando, tenemos que hacer un estudio amarrando todos los contextos. ¿Por qué razón? Porque la teología exegética en el sentido más amplio comprende otras disciplinas. Es el estudio del contenido real de las Sagradas Escrituras. O sea, ¿qué dice ese versículo dentro de todo el versículo? O sea, Jesús, ¿qué quería denunciar? El pecado de aquel que da de lo que le sobra. Miren, hay personas especialistas en las iglesias que evaden el dar, pero animan a otros, oiga, colabore. Tenemos una necesidad para construir o para ampliar o para desarrollar un ministerio. Bueno, yo no sé si pasa eso allá en México, acá en Colombia pasa mucho. Y son hermanos expertos para usar la Biblia que Dios bendice, pero ellos no dan 50 centavos de peso. Y eso es lo que Jesús está diciendo en el contexto. Por eso la teología exegética en un estudio del contenido real de las Sagradas Escrituras es la indagación sobre el origen de los diversos escritos bíblicos. Entonces, cuando uno va al contexto de Lucas, uno dice, oiga, chévere lo que dice Marcos, pero si usted va a Lucas, en este caso, tiene un texto paralelo. Fíjense, nos da otros datos y posiblemente se desconocen otros, porque lo está contando otra persona, no porque tenga contradicción. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra,
mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, si usted quiere, lo puede leer en otras versiones diferentes. En la traducción, en el lenguaje actual, que es otra Biblia moderna, pero fiel para estudiar la palabra, dice, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de los que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando yo me acerco a la palabra, yo dejo que la palabra me hable. Miren, la teología exegética tiene una comprensión de la siguiente manera. Dios habla y el hombre escucha. ¿Por qué? Porque la teología exegética es el estudio de la autorrevelación real de Dios y el espacio que se encuentra detrás incluso de su primera revelación de cada uno de los documentos bíblicos para que nosotros podamos entender que Dios ha querido revelar un aspecto de su carácter. Por decir aquí, nos damos cuenta que Jesús es Dios porque Él no ve que una echa dos blancas y los ricos echaban 1,000 pesos, por decirlo de esta manera, sino porque unos echan de lo que les sobra. No están obedeciendo el mandamiento. Recuerden que las ofrendas es algo que se debe dar no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Y el estudio de la teología exegética se caracteriza por una actitud pasiva y receptiva, donde Dios habla y el hombre escucha. Y esto debe ser muy importante para entender la teología bíblica. Es cuando estamos haciendo teología del Nuevo Testamento. Se llama teología bíblica. ¿Tienen preguntas o podemos seguir avanzando? Avanzamos. Muy bien. Entonces, la revelación como una actividad divina no solamente es el producto final. Miren, la teología bíblica es aquella rama de la teología que está estrechamente enlazada a la teología exegética. Hemos dicho hace varios cursos y hoy reiteramos, la Biblia es palabra de Dios. Por tanto, cuando yo la leo y la discierno y entiendo lo que ella dice, Dios me está hablando. Y cuando yo comunico lo que yo he entendido de la autorrevelación de Dios, porque Dios se reveló y depositó en ella todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación y para vivir en el reino de Dios. La autorrevelación manifiesta que Dios se ha dado a conocer a sí mismo, no meramente impartiendo una información abstracta, sino para que nosotros en el proceso de la vida tener que conocerlo más y más a Él. Y esto debe ser muy importante para cada uno de nosotros, porque la revelación cesó mientras que la historia continúa. Ahora, yo quiero que me comprendan esto. ¿Qué es lo que cesó? La autorrevelación de Dios. Cuando nosotros nos vamos a la escritura, mis queridos hermanos, nosotros vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22, y nos vamos a los últimos versículos. Desde el versículo 18 dice el apóstol Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea que Dios que nos dice que cuando leemos la palabra y la vamos a enseñar, no tenemos que añadir, versículo 19.
Y si alguno quitase de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo creo que estamos advertidos, advertidos que no podemos añadir ni podemos quitar. Cuando nosotros nos llaman a enseñar la palabra de Dios, estamos dando a conocer quién es Dios. E históricamente la revelación de Dios termina con Apocalipsis. ¿Es claro, mis hermanos? Por eso la redención es objetiva y central. Son actos que nosotros los comprendemos a favor del hombre y fuera de él. Preocupa al mundo colectivamente y no se repiten. Propiamente su encarnación, expiación, resurrección. Esa es una revelación especial, objetiva, central sobre Dios con nosotros, de Emmanuel, de Jesús, nuestro Salvador. Esa revelación especial llegó a su fin y solo se reanudará con la segunda venida. Por eso, mis amados hermanos, que ahora tenemos que entender cómo hacer una teología del Nuevo Testamento y una teología seria. Y esto debe ser muy importante para nosotros. El ciclo de la palabra, el acto de la palabra en el drama de la historia, la palabra preparatoria, predictiva, ese es el Antiguo Testamento. Dios anuncia el acto antes de que ocurra. Y el Nuevo Testamento es el hecho redentor, revelador, histórico. Los evangelios, la crucifixión, la resurrección, los hechos mismos adquieren significado. Su propósito primario trasciende la instrucción, impacta directamente la realidad cósmica. Por eso, cuando nosotros hacemos el desarrollo exegético del texto, es la palabra interpretada finalmente. O sea, Dios está hablando y nosotros tenemos que ser fieles al texto, porque si no, estamos siendo mentirosos. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer. El desarrollo de la multiforme, el desarrollo multiforme de la verdad orgánica de Dios. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que toda la revelación se va dando de manera progresiva, pero ella a su vez está viva, entrelazándose y uniendo el tiempo con lo prometido, con lo cumplido, con la presencia de Dios y con el desarrollo de su pueblo. Esta multiformidad creciente tiene un proceso dentro de la época y nosotros tenemos que considerar la etapa inicial, esa perfección cualitativa en la forma de semilla, el mínimo indispensable del conocimiento salvífico ya estaba presente. Por eso, mis amados hermanos, hoy yo los quiero llamar para que nosotros con seriedad tengamos que leer la escritura. Nosotros no podemos decir que la historia de la redención comienza con los evangelios. No podemos decir que es más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Todos están de una manera concatenadas, porque nosotros tenemos que ver a Dios en su palabra. Tenemos que escuchar a Dios en su palabra de manera clara, vívida, orgánica. Y Él está renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón,
renovando nuestro espíritu para sus procesos divinos y precisos. Entonces, en el círculo de la revelación no es una escuela, sino un pacto. Miren, el concepto helénico griego era conocer, significaba reflejar pasivamente la realidad en la propia conciencia, un enfoque puramente intelectual. ¿Qué pensaban los griegos? Que había que estudiar y estudiar de todo y mucho para llegar a un nivel espiritual alto. El concepto del pueblo de Dios, el concepto semítico, bíblico. Conocer significa tener la realidad prácticamente entretejida con la experiencia interna de la vida. Es una relación, mis queridos hermanos, vertical e individual. Yo con Dios y una relación horizontal. Yo con mi prójimo. Miren, Dios no educa a la humanidad desde lejos. Él responde a las necesidades religiosas, prácticas de su pueblo a través de la vida histórica dentro de un pacto. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios es un Dios personal. Él habla a nuestro intelecto, Él habla a nuestro corazón, Él habla a nuestro ser, a nuestro espíritu de manera integral y nos habla a través de su palabra. Y eso es muy importante. Por eso la amenaza del racionalismo y la filosofía evolutiva. El racionalismo, ¿qué es lo que cree? Introduce el principio histórico, pero infectado de la razón. Yo no sé si ustedes han escuchado opiniones como las siguientes. Es que Isaías no pudo haber escrito todo Isaías. Isaías fue escrito por un primer Isaías, un segundo Isaías y un tercer Isaías que ya no era un hombre, sino era una escuela de isaítas. Eso lo hacen desde una perspectiva racionalista y se llama la alta crítica. O dicen que un texto no fue escrito por este autor, por esta y estas razones de manera racional. Ahora, lo que les estoy enseñando hoy, no vayan a pensar que es que quitemos la razón y solo pensemos en la fe. ¿Por qué razón? Porque es que lo que dice la Biblia es algo totalmente diferente. Mientras que el mundo quiere leer la Biblia de una manera positivista, fenomenológicamente. ¿Por qué? Porque enseña que no podemos conocer realidades objetivas. Dios, el alma, son fenómenos y la teología bíblica se reduce trágicamente a estudiar lo que se creía del pasado en lugar de lo que es verdad. ¿Y a dónde yo me quiero referir? Que nosotros tenemos que pensar, mis amados hermanos, algo claro y puntual, es que Dios se dio a conocer, que Él nos habla siempre a través de su palabra para que nosotros nos apartemos de todo tipo de filosofía, de cuentos de esta humanidad, porque la filosofía de la evolución todavía está presente aún en el siglo XXI. Relativiza el factor divino. Les voy a decir cómo. No, es que la Biblia no fue, perdón, la creación no fue creada en 6 días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces quieren empalmar la evolución con la creación. Y esto es terrible. ¿Preguntas hasta aquí, mis amados hermanos, o vamos bien? Muchas gracias, mi hermana Mirna. Esa manito me sirvió para estar pendiente. Entonces, miren, mis amados hermanos, algo que es puntual.
el choque de paradigmas, el teísmo ortodoxo o versus el racionalismo. La fuente de autoridad para la ortodoxia es la autoridad de Dios, un acto eminentemente religioso de adoración. ¿Qué significa esto? Que cuando usted cree que la Biblia es palabra de Dios y en Génesis 1 dice que Dios creó en un día y luego creó en otro día, y usted dice, eso es verdad, porque fue un día, pues usted está siendo bíblico, usted no está siendo un hereje, pero cuando usted quiere mezclar, hacer un sincretismo entre la verdad y la evolución, en Génesis capítulo 1, versículos 3 al 4 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto es textual, esto es literal. ¿Lo podemos cambiar? No. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él creó todo en 6 días. ¿Y por qué lo creó de esa manera? En Juan capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense que yo tengo que empalmar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, porque la autoridad de Dios es un acto inminente religioso de adoración. Yo creo en Dios y le creo a Dios. Ahora, ¿qué dice el racionalismo? La razón humana, una autoafirmación indebida y falta de piedad. Queridos hermanos, la realidad es objetiva y absoluta. No es relativa. El medio de donde Dios se encarna y se revela es esta misma creación. No existen esas etapas primitivas donde el hombre va superando y va descubriendo tecnología y algunos quieren empalmar, no es que Génesis capítulo 3 le dijo, en Génesis capítulo 1 del 26 al 28 Dios le dijo al hombre, crea cultura y el hombre ha hecho cultura y se ha superado y hay un hombre moderno y tiene celular y tiene tabletas y viajan en avión y van y tienen todo tipo de tecnología. Queridos hermanos, lo uno no choca con la verdad de Dios. El medio donde Dios se encarna y se revela está manifiesto en la Escritura. Descubrir la estructura de la verdad de Dios es nuestro desafío. No es criticarlo, no es clasificar de manera religiosa el pasado. Entonces es algo que nosotros tenemos que notar y trabajar muchísimo para poder llegar a algo que nosotros conocemos como la teología bíblica, que nos dice que la palabra de Dios es infalible, objetiva e inspirada plenariamente. ¿Es comprensible lo que voy diciendo, mis hermanos? Espero que sí, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que considerar que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de manera natural se ha unido esencialmente para nosotros que somos teístas. Si Dios es personal y consciente, su autorrevelación es impecablemente perfecta, buena. Negar esto asume que Dios está atado por limitaciones mundanas.
lo cual sería panteísmo, no teísmo. Y nosotros somos cristianos, porque la palabra de Dios es objetiva. La comunicación vino con un propósito, vino de afuera hacia el hombre. Y algo que nosotros tenemos que negar, que no fue un dictado mecánico, sino una inspiración plenaria, donde toma la vida de la persona, donde los hechos históricos que vive son aparejados con las verdades que él escribe. Y esto es muy importante. Por eso hacemos un llamado a atención para que nosotros consideremos estos dos principios. Es la teología bíblica y la teología sistemática. Ellas no compiten. La teología bíblica es el estudio de los tiempos históricos, de los personajes históricos, tal cual como están en nuestra palabra de Dios, porque ella traza una línea de desarrollo a lo largo del tiempo, respetando la forma original, las épocas y las perspectivas de los agentes, o sea, de los personajes. María, José, los discípulos, los amigos de Jesús, mientras que la teología sistemática es una construcción lógica. Vamos a ver el tema del pecado en toda la Biblia. Vamos a ver el tema de los ángeles en toda la Biblia. Vamos a ver el tema de la iglesia en toda la Biblia. La teología sistemática tiene una construcción lógica, temática, agrupa los productos finales de la revelación en correlación con dogmas, verdades, principios y ordenanzas concéntricas. Ambas disciplinas son necesarias para que nosotros podamos llegar a construir una buena teología. El método del progreso es epocal o a través de la época. Miren, Adán, Noé, Abraham, Moisés. Después viene David y luego viene la encarnación. ¿Qué nos demuestra esto? Que Génesis a Malaquías, el Señor ha seguido fiel a su pacto, ha seguido perseverante, ha sostenido de manera soberana y ha sido propicio a su propio plan. Por eso la regla metodológica, el tratamiento colectivo en las primeras etapas, donde la verdad está menos diferenciada, individualizada en los periodos posteriores. Los nombres puestos ahí son los que Dios quiso para la revelación y una utilidad práctica para la iglesia y el intelecto. Dios prueba su diseño. Dios quiere que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Él. Y vemos cómo Dios ha permitido distribuir adecuadamente el énfasis doctrinal y provee un argumento apologético del diseño de Dios, de lo sobrenatural. Y esto debe ser claro para nosotros, mis queridos hermanos. Y yo quiero que nosotros cuando pensemos en el Nuevo Testamento, pensemos también en la palabra de Dios. Pensemos en lo que Dios nos ha dado como oportunidad para que nosotros le conozcamos. Y esto es muy importante para todos nosotros. ¿Es claro, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Si nosotros creemos esto, la base doctrinal contrarresta la peligrosa tendencia moderna que prioriza lo puramente emocional, demostrando que Dios invirtió gran cuidado en proveer un mundo nuevas de ideas sólidas. Recuerden que por el pecado el hombre quiere tener una vida sin Dios y Dios puso al hombre para señorear, para gobernar, para llenar la tierra con un propósito.
que su imagen, su semejanza sea reconocido siempre. El antídoto crítico demuestra que la crítica racionalista no solo debate fechas, sino destruye el organismo innato de la Biblia para imponer uno artificial. La escuela de la alta crítica quiere cuestionarlo todo, destruir la infalibilidad, perfección de la palabra de nuestro Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Amados hermanos, como toda verdadera teología encuentra su fin supremo en la gloria de Dios, la teología bíblica nos otorga una visión incomparable de Dios, revelando las facetas más ricas de su naturaleza a través de la intimidad de su acercamiento histórico al hombre. No estudiamos la revelación simplemente para dominar la historia, sino para contemplar al Dios de la historia, al Dios que se encarnó en ella. ¿Preguntas, mis hermanos, hasta aquí? ¿Cómo vamos? Yo quisiera avanzar un poco lento. ¿Por qué razón? Porque es un tema difícil y quisiera que si no sé si ustedes tienen alguna pregunta, podamos tener el espacio para poder eh, entenderla y comprenderla. ¿Qué opinan ustedes? Hello, ¿sí están ahí? ¿Qué pasa? Aquí estoy. Ok, mi Pues hermano. en mi Señora, forma de ver, sí es un poco, por ejemplo, ahorita, ¿hay alguna duda? Pues no, porque lo estamos leyendo, porque lo estamos escuchando. Siento que las verdaderas dudas van a surgir ya con los días que ya veamos efectivamente eh, o detenidamente el tema. Entonces ahí efectivamente van a salir las dudas. Y sí, correcto, tenemos que revisarlo detenidamente porque sí es un poco mm, de ponerlo en sus cajas, yo lo siento así, en sus diferentes lugares de teología y saberlos distinguir. o, Entonces, a o- mi forma de ver, sí corresponde que usted nos dé la clase y nosotros nos encargamos de tenerlo que estar desmenuzando. ok, mi hermana, perfecto. Si no, la parte que a mí me preocupa de esto es que nosotros tengamos que entender porque vamos a entrar a otra parte, por decir, tenemos que entender que el Nuevo Testamento no solamente nos habla de Cristo, sino nos habla propiamente de una tipología davídica, mesiánica, como clave de lectura. ¿Qué significa esto? Que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Por qué razones lo tenemos que leer de esa manera? No siempre los textos están ahí para, a veces nosotros pensamos que la predicación de la palabra tiene que ver con solo cosas positivas que nos pasan. Voy a ponerles un ejemplo, Romanos 8:28. ¿Ustedes lo saben de memoria o no? ¿Qué significa Romanos 8:28? Que todas las cosas son para bien, ¿cierto? Es una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ok, eso no dice el texto, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, nos ayudan a bien. Hubo terremoto aquí cerca de Colombia, donde nuestros hermanos venezolanos, eso ayuda bien, es el plan de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice, esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. O sea, Dios tiene un propósito. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué nos pasan cosas? Para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo.
Y a veces las cosas buenas que nos pasan no nos ayudan porque nosotros tenemos un corazón tan malvado que empezamos a amar las cosas buenas que Dios nos da y nos olvidamos del Dios que da las cosas buenas. Por eso un estudio serio de la palabra y un acercamiento, como yo les decía, a través de las diapositivas que nosotros cuando comenzamos a mirar los 4 departamentos de una buena teología, que es la teología histórica, sistemática, práctica, es la exegética, que es la fundamental. ¿Estoy interpretando bien? ¿Estoy escuchando a Dios? Porque el contenido de la palabra del Nuevo Testamento es sagrado, es canónico, es teológico y lo tengo que leer en estos, o sea, el hombre no es el protagonista de la historia, es Cristo. Y con esto quiero cerrar un poquito la clase. No hoy, sino mañana voy a enviar el examen. Si puedo, de pronto en una hora más o menos, porque lo tengo que conformar bien, porque no está siendo fácil y no quiero que reprueben. Sin embargo, la clase va a quedar grabada para que nosotros nos edifiquemos. ¿Les parece, mis hermanos? Sí, paz. Muy bien. No sé si una de mis hermanas que han estado acá participando quisiera orar por nosotros para terminar. Yo, si quieres, paz. Muy bien, mi hermana. Señor mío y Dios mío, Padre Santísimo, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor Juan José Dávila, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí reunidos para aprender más de tu palabra, Padre. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, Señor, que nos des este entendimiento y que guardemos todas estas, eh, pues esta palabra que nos amplía más el conocimiento para seguir avanzando en ti, Señor, en tu reino, en tu palabra, Señor. Gracias infinitamente por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros y por todo lo que nos bendices, Padre. Ayúdanos a avanzar día con día, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Sí, paz. Muy bien. Hermana Mirna, le acabo de enviar la lista de asistencia. Si alguien estuvo que no vi, por favor, me recuerda. El Señor les bendiga.